Hemisferios. El ambiente y las consecuencias del cambio climático tratado por profesionales. Idea, presenta y dirige Javier Pascual. Buenas tardes, seguidores del programa Hemisferios, que ahora emitimos en nueva programación los sábados por la tarde. Es frecuente en nuestro programa Hemisferios que traigamos profesionales que nos hablen de energía, de cómo ahorrarla y que nos expliquen los retos que el mundo moderno y globalizado nos presenta y a los que nos tenemos que enfrentar. Yo mismo ya hace un año, cuando aún no conducía este programa, tuve el placer de hablar con ustedes de movilidad sostenible. Allí tratamos de muchos de los retos y de las claves que entraña el hacer la energía más eficiente y menos contaminante. Un área muy significativa por su impacto medioambiental son los vehículos eléctricos. Hoy queremos abordar este área con un profesional con amplia experiencia y que en su última etapa como directivo de una gran empresa dirige un área de negocio que suministra soluciones para este tipo de medio de transporte. Bienvenido, Enrique, a nuestro programa. Hola, Javier, muchas gracias y gracias a todos. Gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí contigo. Y es un placer compartir este ratito con vosotros. Bueno, voy a presentarle a Enrique. Enrique Pastor Segura lleva muchos años trabajando en Schneider Electric, que es una compañía multinacional muy grande donde tuve el placer de trabajar a su lado. Durante estos años ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, habiendo iniciado su andadura en España y habiendo pasado después al área internacional, donde trabaja ahora, y ocupa el puesto actualmente de vicepresidente de ventas del negocio de e-mobility, que, bueno, evidentemente es la parte de vehículos eléctricos y cargadores, como él mismo nos explicará ahora, de Schneider Electric. Enrique, primero, normalmente en este programa solemos hablar un poco del perfil de la gente, ¿no? De, bueno, cómo forjaste tu vocación, creo que eres ingeniero, cuál ha sido tu camino recorrido en esta multinacional en la que trabajas, en Schneider Electric, hasta recibir este cometido tan interesante, ¿no? Como es la movilidad eléctrica. Si quieres, cuéntanos algo más. Muy bien, pues sí, a ver, básicamente yo tuve el placer también de trabajar contigo en esta casa hace unos años. Yo efectivamente soy ingeniero industrial de formación y entré en la casa prácticamente al acabar la carrera, en el año 99. Uh-huh. Y bueno, básicamente, como has dicho, desarrollé una parte de mi carrera, la he desarrollado en España, básicamente en la parte de ventas. Llegué como director regional de ventas en la zona de Levante, hacia el año 2009. Luego pasé 2 años en Francia, expatriado, fue donde mi primera experiencia un poco internacional. Y allí estaba más en la parte de marketing operacional. Y luego, después de esta experiencia en Valencia y de la experiencia en Francia, tuve el placer también, y gracias a este tipo de empresas y gracias a Schneider Electric, de pasar 4 años realmente fuera. Viví en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y allí fui director de marketing de la parte, vamos a llamar, core de la empresa, de la parte de baja tensión, que tú conoces bien, baja tensión y media tensión. Y la última etapa fui vicepresidente de 2 negocios en esta parte del mundo. Fue una experiencia muy gratificante, muy interesante, aprendimos muchísimo y, bueno, es una experiencia familiar, por supuesto, aparte de profesional, es una experiencia personal y familiar, con lo cual eso que me llevé. Sí. Y desde en el año 2016, ya de vuelta para España, todos los puestos que he ido ocupando, los 2 puestos básicamente que he ocupado han sido con un scope global. Llevaba lo que llamamos en Schneider los Power OEMs, los fabricantes de turbinas eólicas, los fabricantes de generadores diésel y este tipo de grandes fabricantes globales. Y recientemente, bueno, ya han pasado 2 años, que el tiempo vuela. Como bien has dicho, soy el responsable a nivel global de ventas de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico en Schneider Electric. Uh-huh. Para hacer un poco contrapunto a lo que has dicho, decías de Dubái. Yo recuerdo Dubái, siempre decíamos que era como un nacimiento para mayores. Uh-huh. Es todo bonito, con lucecitas por las noches, etcétera, etcétera. Como una jaula de oro. Una jaula de oro donde no se debe estar más de 3 años, porque aquello termina siendo muy pesado, ¿no? Bueno, ya te digo, fue una experiencia muy interesante, me abrió mucho la mente, la familia también, realmente ves el mundo, te das cuenta que el mundo no es donde vives tú, que el mundo no es Europa solamente, que el mundo es mucho más grande. Hay uno de los países que llevaba Pakistán también, y tuve la experiencia de viajar 3 o 4 veces allí. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora para mí, para mi familia, y me ha permitido, pues eso, seguir en el negocio internacional y contribuyendo ahora en la parte más edge de la empresa. Ahora hablaremos.
Vale. Yo siempre quiero en este programa resaltar la importancia de las empresas, de las grandes empresas. Creo que Schneider Electric, la gente posiblemente se confunda a veces en este país con los ascensores, pero todos tenemos, o muchísima gente verá interruptores automáticos en las casas de Schneider Electric. En la industria hay muchísimos productos de telemecánica. Son las dos marcas que se fusionaron ya en los años 50 para formar el grupo Schneider. Bueno, ahora son 200.000 personas en el mundo, 200 y pico, Sí, no, 140.000 personas. 140.000 la habéis bajado. Bueno, porque unos suben 23, y bajan. Y unos 23.000 millones de euros de facturación. Es una empresa muy grande y dentro de esa empresa muy grande no solamente está Enrique como español, me consta que todavía, yo me fui ya hace tiempo a otra empresa, pero me consta que quedan allí españoles directivos, ha habido directivos a nivel ejecutivo dentro de la compañía españoles y bueno, somos bastante solicitados y preciados a nivel internacional y yo creo que eso es lo que la gente tiene que entender. Evidentemente esta es una empresa francesa, pero también hay empresas multinacionales españolas donde además se puede resaltar, ¿no?, la importancia de los ejecutivos y la importancia de las empresas españolas. Bueno, Enrique, vamos a progresar un poco en tu conocimiento, que creo que además va a ser muy interesante porque Schneider es una empresa que dedica mucho tiempo al marketing y a los estudios de mercado y a definir la producción, a las necesidades del mercado, ¿no? Enrique, en tu empresa habéis hecho estudios acerca de las costumbres y hábitos del conductor, me consta que me lo has contado, y cómo nos afectará el tener que parar para cargar las baterías. Habida cuenta que el vehículo eléctrico requiere más tiempo que el de combustible fósil, esto ya hemos hablado en muchos programas. ¿Cuáles son vuestras conclusiones y cómo la tecnología de cargadores, que básicamente Schneider Electric lo que hace son, ¿verdad?, la parte de cargadores eléctricos de todo tipo, cómo va a influir todo esto, cómo va a evolucionar? Pues, a ver, aquí es un tema de educación. Básicamente, nosotros lo que ahora un poco los estudios que vemos, la realidad que nos dice el mercado y ya no solo los estudios, al final el analizar realmente los hábitos, cómo cambian los hábitos de los conductores cuando pasamos a tener un vehículo eléctrico, y me incluyo, es que realmente si hacemos una pregunta genérica, ¿no? ¿A quién le gusta ir a una gasolinera a poner gasolina? Pues me extrañaría que nadie dijera, sí, a mí me encanta, yo me lo paso de maravilla yendo a una gasolinera. En principio, ¿Pero es más rápido que cargar una batería? bueno, a priori parece que sí, pero ahora vamos a ver que realmente aquí todo depende del uso que le demos al vehículo, ¿vale? Del que estemos hablando, y de que la gente tiene que entender exactamente cómo utilizamos los vehículos. La primera cosa, y lo hablaremos también, es que los vehículos hoy en día se usan un 5% del tiempo. Los vehículos hoy en día se pasan el 95% del tiempo parados. Esta es una realidad, ¿vale? Entonces, O sea, se utiliza un 5% del vehículo a nivel mundial. Es una sí, a nivel estadística que global, habéis visto sí, a vosotros. nivel global, ¿Cuántos vehículos? ¿Lo sabes? a ¿Cuántos nivel millones? mundial, hombre, se Será una venden. cifra errónea, pero Sí, aproximada. mira, no quiero meter la pata, pero sé que al año, el 2019 se vendieron prácticamente 100 millones de vehículos nuevos en el mundo, en un año, ¿vale? Probablemente, igual me equivoco, estos son predicciones que cada uno puede hacer la suya, pero probablemente sea el año de la historia de la humanidad que más vehículos se vendan, ¿vale? Puede ser que después de la pandemia y después de esta crisis que estamos pasando ahora, de componentes vuelva a haber un repunte, pero no va a ser un repunte de llegar a 200 millones, ¿vale? Esto va a cambiar globalmente y el parque de vehículos en general se va a reducir y lo comentaremos. Entonces, volviendo un poco a la pregunta inicial, realmente, como los vehículos se pasan un 90 o 95% del tiempo parados, los hábitos de los conductores, especialmente los hábitos de los conductores, vamos a decir, como nosotros, de la gente individual, de los vehículos de pasajeros tradicionales, cuando te pasas al vehículo eléctrico, pasas de ir a un sitio para cargar, de parar el coche para cargar o para poner gasolina, a poner gasolina o cargar el coche cuando paras, que es totalmente diferente. Como a nadie nos gusta, es un tema de conveniencia. Como a nadie nos gusta ir a una gasolinera, yo me encantaría tener una gasolinera en mi casa, porque así no tengo que ir a ningún sitio cuando llego. Pues esto es exactamente lo que pasa cuando pasamos a tener un vehículo eléctrico, ¿vale? Lo hablaremos también, no es el caso de todo el mundo, por desgracia o por suerte. No todo el mundo tiene un sitio en su casa para poder ponerse un cargador eléctrico. Y esto es parte del desarrollo que se tiene que producir de la infraestructura de recarga. Pero los primeros adopters de vehículos eléctricos lo que están haciendo es cambiando sus costumbres y pasando de cargar su vehículo, ir a un sitio a cargar cuando el vehículo se para. Y no solamente es en casa, es en el supermercado, es en el hotel cuando me voy de vacaciones o es en el trabajo. Sí, ¿Vale? bueno, pero yo lo que sigo viendo, Enrique, a mí a veces no me gusta parar, porque salgo un viernes y quiero llegar a la playa lo antes posible y mi casa está a 540 kilómetros de Madrid. Vamos, está fuera de casi todo del rango de casi todos los coches, incluidos los Tesla. Sí. Ya no voy a ir sin parar si me compro un vehículo eléctrico. Efectivamente. En este caso,
pero como bien has dicho, es cuando te vas de vacaciones. Mm, Esto, en el mejor de los casos, lo puedes hacer un par de veces al año, ¿vale? mm, En el resto de tus desplazamientos, que se pueden contar por miles al cabo del año, no vas a hacer 540 kilómetros. Tu día a día, mm. el día a día de cualquier persona con un Sí, trabajo está claro, normal, es menos. son 20 kilómetros, 30 kilómetros, 50 kilómetros, depende del país, depende de la ciudad, es mucho menos. Claro, los coches hoy en día, los coches más de rango más grande están en los 500 kilómetros. Si hacemos 50 kilómetros al día, bueno, es fácil hacer las matemáticas. Realmente, cargar 50 kilómetros en casa, aunque carguemos a baja potencia, que en principio es más beneficioso para la batería, no son 8 horas, hablamos de minutos o como mucho rangos de muy pocas horas para recargar el uso diario o el uso incluso semanal de mucha gente. Hay gente que entre semana prácticamente no utiliza el vehículo, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta este punto, que los vehículos se pasan el 90%, 95% del tiempo parados y que durante ese tiempo es un tiempo enorme para recargar el vehículo. No si empezamos a hablar de en qué use cases, en qué casos concretos necesitamos una carga rápida, veremos que no son tantos. Ujú. Interesante. Y esto es un punto de, como decía, de educación, de cambio de hábitos y de realmente plantearnos cómo gastamos el vehículo y cómo eventualmente podemos gastarlo cuando pasemos a tener un vehículo eléctrico. Interesante. Según tu criterio, ¿cuáles son las mayores dificultades para la adopción del vehículo eléctrico y su carga, especialmente en el sector de edificios, ¿no? Aquí un tema muy importante es que también por los estudios que comentábamos, lo que estamos viendo, lo que se está viendo en los países donde la adopción del vehículo eléctrico empieza a ser realmente masiva, como Ujú. Noruega, como Holanda, como Alemania poco a poco, aunque Alemania ha empezado más tarde. Pero eh, masiva todavía no es, porque no. realmente El la país, proporción el país del mundo está donde lejos del más. 10, del Sí, 15%. el país del mundo donde más vehículos eléctricos se venden en este momento es Noruega, Ujú. que se venden básicamente el 80% de los vehículos que se venden cada mes son eléctricos, ¿Ah, sí? puros eléctricos. Y el parque automovilístico de Noruega ya es en torno a entre un 20 y un 25% de todos los vehículos que circulan en Noruega son eléctricos. Eso es muy alto. Y eso es ¿Y muy alto. Es camiones el también? país más. ¿Están No, hablamos metiendo de camiones? vehículos. ¿Vale? Camiones todavía es una tecnología que sigue avanzando y todavía le queda. Entonces, en estos países, en los países donde la adopción del vehículo, al menos en número de unidades vendidas, empieza a ser superior al 20 al 30%, que no solamente Noruega, hay más países ya, sobre todo los países nórdicos, Holanda, Bélgica, Suecia, estos países la adopción del vehículo eléctrico ya es de 2 dígitos en cuanto a ventas ¿Por qué anuales. crees tú que tiene más tirón en los países nórdicos? Pues seguramente primero por una parte de la conciencia medioambiental, Ujú. segundo también por el nivel seguramente económico y la capacidad económica que tiene el país, Noruega, por ejemplo, es un país Sí, que Noruega tiene el fondo vive soberano más grande del mundo, con el ¿vale? gas, no tienen que trabajar, Por eso. ninguno. Entonces, está claro que hay un componente muy claro y luego por dónde vive la gente. Sí, está claro que la adopción va a ser más rápida en países donde la gente viva en viviendas unifamiliares o en viviendas donde yo tengo mi propia plaza de parking y yo me Ujú. gestiono mi propia energía, ¿no? O mi propio garaje, que en países como España o Italia o incluso Francia o Alemania, donde el número de personas que el vehículo duerme en la calle Más es grande. más grande. Entonces la adopción va a ir más lenta. De todas maneras, estamos hablando de adopciones del vehículo eléctrico esperadas para el 2030 en torno al 30% en Europa, de media. ¿Tú Quiero crees decir, que vamos a llegar? Yo creo que no, sinceramente. todo va a depender, hay muchos factores, es verdad que hay muchos factores, aquí cuenta el papel de los gobiernos, cuenta la demanda y la oferta, la capacidad de producción y de que haya suficiente material para suministrar, que estamos viendo estos años que está siendo un challenge Ujú. real, un desafío real. Pero bueno, seguramente no pase en todos los sitios, pero bueno, las medias al final, para que lleguemos a un 30 de media, habrán países que estarán al 60 y otros que estarán al 15. ¿Vale? Ujú. Lo que hay que intentar es, si realmente esto se consolida, que yo creo que se está consolidando ya y es el futuro, pues habrá que intentar estar en el que España y que todo el mundo intentar estar en los vagones del principio, no en los de cola. ¿Vale? Bueno, tú estás en un negocio en el que, evidentemente, para posicionarte, te vas a posicionar en el lado alto de Ujú. las expectativas. Eso es Correcto. lógico, porque Ujú. trabajas en ese área. Sí, sí. De todas formas, para los que nos escuchan, decir que es una empresa, Schneider es una empresa muy seria. Yo sé que lo que estáis haciendo está basado en estudios. Sí, sí. Y bueno,
Yo sigo siendo un poco escéptico, Bueno, lo tengo que de decir hecho, aquí, por volver un poco a la pero, pregunta que me hacías, Javier. pero Sí, 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 dime. ¿no? Es obvio que las cosas pueden desarrollarse más rápido. Lo que tú dices, también está el coche de hidrógeno, pero va a Sí, ser eléctrico también, porque al sí. final va a El tener una motor va a ser batería eléctrico, y van a sí, ser híbridos, ¿no? sí. Estamos hablando tú estás hablando de híbridos también, pero estás hablando en general de enchufables, porque tu negocio es que sean enchufables, ¿no? Sí. Son cargadores. Realmente el híbrido enchufable, desde mi punto de vista, y bueno, también aquí hay diferentes opiniones, pero se ve claramente el híbrido enchufable sirve para la transición, sirve para el momento en el que la infraestructura todavía no está construida, la gente tiene diferentes casos de uso donde necesitan pues poder disponer del vehículo Ujú. térmico, pero realmente en un vehículo híbrido enchufable, aparte que son más caros, pierdes volumen de maletero, el coche se hace más pequeño de repente, aparte tienes lo bueno del vehículo eléctrico y lo bueno del vehículo térmico, pero también tienes lo malo. ¿Vale? Una de las grandes ventajas del vehículo eléctrico es que no tiene prácticamente componentes móviles. Es El más simple. desgaste que sufre un coche eléctrico es infinitamente inferior al desgaste que sufre un coche térmico. Ujú. Con lo cual, un híbrido enchufable aúna las dos. Un coche, esto nunca lo ha tratado en ningún programa. A ver cuál es tu opinión. ¿Tú crees que un coche eléctrico se están fabricando los coches eléctricos para una mayor durabilidad que los térmicos? Sin ninguna duda. Un ¿Sí? coche eléctrico, ¿Has leído cifras? ¿Has sí, visto un coche estudios? eléctrico ya hay, a ver, los coches térmicos, de cuando en cuando uno publica en algún Sí, sitio está que claro. han hecho 1 millón de kilómetros, pero un El motor motor térmico es térmico, un motor que, bueno, correcto. sobre todo de gasolina, no son motores ni siquiera No, industriales. no. Son motores para, bueno, para Pero hacer pero el coche 200, 300 mil eléctrico tiene kilómetros. un coste muy alto, que es el reemplazo de la batería, ¿no? Ujú. Y eso Claro, hay que hacerlo cada poco tiempo, bueno, relativamente, ¿no? realmente con las baterías que se están poniendo hoy en día, Javier, la verdad es que no. La verdad es que ya hay, o sea, con los Teslas, por ejemplo, que son los que más tiempo llevan en el mercado, y con los Renault Zoe, se está viendo claramente que una batería bien utilizada, un coche bien utilizado, cargado Mm. como toca, eh, realmente la pérdida de capacidad de la batería se puede prolongar mucho en el tiempo. Es como los paneles solares, ¿no? Que la gente, es que en 25 años tienes que cambiarlos. No, perdona. En 25 años han perdido el 80% de su capacidad. Pero o sea, han perdido el 20% de su capacidad, pero tienen todavía el otro 80%. Ujú. Entonces, lo que quiere decir es que a partir de los 25 años, prácticamente con un panel solar estás generando energía gratis, porque ya lo has amortizado Ya está completamente, amortizado, sí, ¿vale? efectivamente. Los vehículos eléctricos, efectivamente, tienen una pérdida de capacidad de la batería que va en función de cómo la utilices o la mal utilices, y realmente están habiendo ya muchos casos. El porcentaje de vehículos que son capaces de llegar a hacer 500, 600, 700, 1 millón de kilómetros eléctricos es mucho mayor que los vehículos térmicos. Con lo cual, como la tecnología avanza, la durabilidad, la fiabilidad es cada vez mayor. El coche eléctrico básicamente lo que requiere es un buen mantenimiento de los pocos componentes que tiene, y luego upgrades de software. De hecho, las baterías hoy en día, hablo por dar un ejemplo, el grupo Volkswagen, las baterías dan su capacidad bruta y su capacidad neta, y hay una diferencia. ¿Por qué? Porque evitamos cargar la batería al máximo de su capacidad bruta. Entonces tiene un límite que está hecho por software para decir cárgala hasta aquí para aumentar su durabilidad. Aparte que el 20% del total de la batería siempre tarda mucho más, ¿no? Eso es lo que Exacto. se El sabe. primer 20% y el último 20% hay que evitarlos todo lo que se pueda. Si gastamos el coche entre el 20 y el 80, los coches eléctricos están diseñados para durar mucho más que los coches de combustión. Entonces, un apunte solamente porque hablábamos de los edificios. Parte de este estudio también nos dice que cuando la adopción del vehículo es masiva, las sesiones de carga y los kilovatios hora consumidos en la recarga básicamente se van a producir en edificios y en viviendas. La recarga en tránsito, la recarga a alta velocidad, y que lo hablaremos un poco más tarde seguramente, va a ser simplemente de emergencia. Va a ser cuando no tengas más narices, ¿vale? Ujú. Porque es mucho más cara, ¿vale? Ahora te puedo dar algunos datos, y mucho menos conveniente. Porque aunque sean 10 minutos, o sea un cuarto de hora, o sea media hora, tienes que pararte en mitad de tu camino a estar allí media hora esperando a que el coche se recargue, ¿vale? Y esto no nos gusta. Con lo cual, como decía al principio, los hábitos de los conductores cambian. Para el día a día, tú vas a cargar el coche cuando aparques, cuando lo pares, y vas a intentar buscar sitios donde cuando pares el coche puedas recargar. Y el 90-95% de la recarga se va a producir en edificios. Entonces, este es el challenge, este es el desafío de los edificios. Los edificios se tienen que transformar en gasolineras. Los edificios tenemos que incluir en un edificio de oficinas. Bueno, pues cuando pones 2 cargadores no tienes mucho problema, porque la carga adicional que le da al edificio no es un problema, pero cuando pones 50, aquí sí. Entonces aquí hay que adecuar infraestructuras,
hay que adecuar y sobre todo hay que digitalizar, porque hay que gestionar la carga. No se puede decir, no, pues cuando llegue uno enchufa el coche y se pone a cargar. Esto con uno o dos no hay problema, pero cuando llegan 50 personas, Claro. aquí sí que hay un problema. Entonces hay que Bueno, eso es lo que hace entender, Tesla ya con sus cargadores, ¿no? bueno, esto es lo que se llama el smart charging, es el primer paso, hacer Mm. una carga inteligente. No solamente yo llego, conecto y el coche se pone a cargar, que esto es lo que hago cuando voy en tránsito, yo quiero cargar enseguida y acabar lo antes posible, pero cuando estoy en mi casa, si yo tengo que cargar solamente 50 kilómetros para mañana y tengo toda la noche para cargarlo, ¿para qué lo voy a cargar a las 8 cuando llego a las 7 cuando llego a casa? ¿No será mejor que empiece a cargar a la 1 de la mañana, que la energía es más barata y hay más energía disponible porque todo el mundo está durmiendo? Pues esto, aquí es donde vamos. Realmente el caso de uso de un ciudadano normal es tener que cargar Los 50 o 100 cargadores entiendo que kilómetros. ya son programables, ¿no? Correcto. Aquí se trata de tener cargadores que sean programables y poco a poco en sitios, en mi casa me sirve con una programación muy sencillita, que incluso me la puede dar la utility, la compañía que me suministra la energía, me puede ayudar con esto. Me lo puedo hacer desde la app del vehículo o desde la app del cargador. Tienes muchas maneras. En los edificios es donde hay que poner más inteligencia. Porque aquí sí que cuando yo llego al edificio, si yo llego a las 8 de la mañana y sé que me voy a ir a las 6, pero mi coche solo necesita 10 kilovatios hora, que eso le cuesta en un cargador de baja potencia, le cuesta 40 minutos o le cuesta una hora, que el sistema decida cuál es la mejor hora para cargarlo. Porque igual tengo paneles solares y a las 12 del mediodía es cuando más energía fotovoltaica está inyectando en el edificio y tengo energía disponible. O igual no, igual a esa hora los paneles fotovoltaicos están más con la climatización y a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6, puede cargar mi vehículo. ¿Vale? Este es el siguiente paso o realmente el desafío que tenemos con los edificios. Se tienen que adecuar las infraestructuras porque va a haber más potencia, pero la potencia necesaria no va a ser multiplicar, si pongo 50 cargadores de 20 kilovatios, es un megavatio. No, no necesito un megavatio. Seguramente necesitaré el 20% del megavatio. Seguramente con 200 kilovatios tendré suficiente. Y esta es la inteligencia que hay que poner en el sistema. Y para eso necesitamos productos inteligentes, necesitamos que los edificios se digitalicen. Que muchos de ellos, para mí, el vehículo eléctrico va a ser una excusa adicional. Ya lo era la climatización, ya lo era que tú conoces bien. El vehículo eléctrico va a ser una excusa adicional para tener energías más verdes, energía más verde, producida en los propios edificios, el concepto Eso de sí, está prosumidor, claro. ¿vale? Y luego la digitalización de los edificios. El poner inteligencia en los sistemas que controlan toda la parte eléctrica en los edificios. Entonces, este es un poco el desafío y la solución que se ve O sea, claramente. entiendo que tú como ves el mundo futuro es que no es porque tú trabajas en ese edificio o porque sea tu edificio de residencia habitual, sino que esto, por la medio de digitalización y accesos remotos de cualquier usuario, al final cualquier usuario Sí, podrá participar de ese servicio, ¿no? De carga. correcto. De hecho, ya hay startups, yo me he reunido con dos de ellas, que están implementando el modelo de Airbnb. Es decir, yo tengo, imagínate la Schneider, ¿no? La gente va a trabajar a Schneider durante el día, pero la gente que vive alrededor de Schneider seguramente necesitan cargar el coche durante la noche porque viven allí. Entonces, yo podría, entre las X horas, entre las 8 de la tarde y las 7 de la mañana, tener una parte de mi parking de Schneider, que sé que no te voy a tener trabajadores, arrendados a gente que viene simplemente a cargar su Empresas vehículo. que hacen... Sí, empresas o individuos. Entonces, van a haber muchos modelos de negocio, incluyendo la famosa agregación de demanda, las compañías eléctricas. Todo el mundo está pensando en el siguiente paso, que va a ser, primero hablábamos de la carga smart, de la carga inteligente, el siguiente paso es la carga bidireccional. Hoy los coches solamente cargan, Para poder ceder en el energía futuro a van a la red. cargar y poder descargar. Entonces, claro, aquí pensamos en posibles agregadores de demanda que agreguen esta demanda y que ofrezcan esta agregación de demanda a alguien que le pueda venir bien para estabilizar la red, para inyectar, para hacer Pero peak todavía no shaving, hay ¿no? coches que sean capaces de ceder Empiezan a energía. verlos, hay pilotos, ahora hay pilotos con Renault, por ejemplo, con Nissan, el Nissan Leaf, me consta que hay varios pilotos en marcha de carga bidireccional, ¿vale? Y de hecho hay algún competidor que tiene su edificio realmente... ¿Los cargadores que vendéis, que fabricáis vosotros, son bidireccionales ya? Van a ser... La norma que regula esto es la ISO 15118 y los cargadores son ISO 15118 ready. Van a estar preparados para cuando este modelo de negocio llegue,
con un simple upgrade sin tener que cambiar el cargador, que el cargador pueda ser bidireccional. Al final, los cargadores de corriente alterna tienen poca electrónica, porque el cargador real, el que hace la función de convertir la corriente alterna en continua, está dentro del coche. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que ser una pasarela, tenemos que ayudar a que el vehículo pueda hacerlo. ¿Vale? Y esto, nuestros cargadores, los que estamos lanzando este año, el EV-Link Pro AC, es ready, es bidirectional ready. Pues tiene sentido, ¿no? Eso lo hemos comentado en algún programa, porque los coches al final van a poder ser una fuente de estabilización, de almacenaje de energía de la red, que es otra de las cosas, de las claves, ¿no? En el futuro desarrollo de la energía renovable. Sí, porque de hecho, además hay mucha energía renovable cada vez más que se produce cuando hay aire, cuando hay viento, cuando tenemos sol, pero si no tenemos sol, no tenemos aire. Son momentos en que los coches pueden empezar a ceder energía a los que estén conectados. Exacto, y pero sobre todo a nivel de una programación muy sofisticada por parte del usuario, es decir, cuánto quiero yo ceder a la red para poderlo mover luego. Imagínate que si no se queda el coche parado allí, yo no lo puedo mover. Aquí está aquí están los diferentes niveles del vehículo, como a quién le va a entregar el vehículo. Dejo ceder siempre y cuando mañana a las 8 me lo dejes medio lleno. Exacto. ¿Y a qué nivel? Todo, porque ¿no? Si me lo vacías demasiado... Bueno, es menos de lo que parece, porque muchos casos de uso van a ser yo con mi vivienda. Es decir, al final, si yo tengo que ver yo con mi vivienda, pues yo me la juego a todo conmigo mismo. Entonces yo decido. Un coche de baterías de los actuales, de rango de 500 kilómetros, puede alimentar una vivienda en condiciones normales durante 5 días completos. ¿Vale? O sea, este es el orden de magnitud. O sea, un coche puede estar la lavadora, la nevera, el lavavajillas durante 5 días en una vivienda normal. ¿Vale? Un coche con la carga a tope. Es decir, aquí seguramente si hablamos... Son 75 kilovatios, ¿no? Los que hacen más, sí, ¿no? Más 75 kilovatios hora de energía. Kilovatios hora en energía, efectivamente. Sí, claro, es que eso te da para mucho en caso. Sí, da para mucho, ¿vale? Entonces, de hecho, el vehículo eléctrico, cuando llega un vehículo eléctrico a una vivienda, se convierte en la carga más importante de la vivienda. O sea, de repente tu vivienda, que te pensabas que el lavavajillas o no, ya esto es secundario. Lo más importante es el vehículo. Y esto es parte del cambio un poco cultural y del cambio. Te hago la última pregunta y nos vamos a publicidad. Muy bien. Hay un cambio de negocio, hay una digitalización, hay un cambio de conductas, una adopción del vehículo eléctrico. Seguramente habrá una eliminación de muchas gasolineras, evidentemente, porque ya no se va a consumir tanta gasolina o diésel. Y evidentemente va a haber una construcción, cargadores, redes distribuidas, etcétera, etcétera. ¿Esto tú cómo ves el coste al final? ¿El coste va a ser competitivo? ¿Vamos a pagar más? ¿Vamos a pagar lo mismo? Yo creo que al final va a ser más caro quizá el vehículo eléctrico que el de combustible. Bueno, en principio... Quizá menos contaminante, sí. Siempre y cuando la energía que utilicemos no sea contaminante. Correcto. Porque si no... Alimentar un coche eléctrico de una energía producida en una central de carbón, pues no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Sí. De hecho, es una muy buena pregunta y seguramente será una de las preguntas del millón. Una de las razones por las que yo soy muy positivo en que va a ser mucho más barato, no más barato, mucho más barato, es por 3 cosas. Vas a hablar de la reducción del número de coches. Eso sí que es importante. Primero, la reducción del número de coches, que lo comentaremos. Segunda, porque si realmente planteamos este cambio en one-to-one, en cada vehículo de combustión tiene que haber un vehículo eléctrico, vamos mal. Segunda, en toda la parte del prosumidor, de que yo me voy a gestionar mi propia energía, ¿vale? Voy a ser capaz de producir y consumir mi propia energía como yo quiera. Y en tercer lugar, la recarga en tránsito. O sea, hay que focalizarse mucho en que la recarga va a suceder en edificios y en viviendas. Porque la recarga en tránsito, efectivamente, va a ser más cara incluso. Bueno, de hecho ya es más cara. Es más cara. Hice un cálculo, sale incluso un poco más caro que el... Es más caro cargar en tránsito un vehículo eléctrico. Para 100 kilómetros te puede costar entre 14 y 20 euros. Cuando poner gasolina seguramente o gasoil son 12 euros o 14 euros. Y no te digo gas natural cuando no estaba tan caro. Correcto. Así que yo soy muy positivo, sí. Vale. Muy bien, pues si te parece, hacemos un corte para publicidad. Perfecto. Y seguimos más adelante. Vamos a avisar. Estirpe Imperial. Viste con orgullo las glorias de tu patria. Encuéntranos en el marketplace de Decisión Radio o haz tu pedido en www.estirpeimperial.com.
Estirpe Imperial, 100% hecho en España. ¿Queréis conocer Madrid, pero no sabéis cómo? Tenemos la solución. Desde panoramat.com les ofrecemos visitas temáticas en las que podrás disfrutar de sus monumentos, edificios, barrios, museos y, por supuesto, su historia. Si desea conocer más de la capital de España, les interesará nuestros tours de los bulos de la leyenda negra. Para más información, contáctenos al teléfono 652 38 7173 o visita la página web www.panoramat.com. En Externaliza creemos que las empresas también necesitan sastres, porque las cosas a medida sientan mejor. Súmese a la externalización a medida, gestión de empresa llave en mano, consultoría estratégica y externalización a medida. Consúltenos en externaliza.com. Hola, muy buenas madridistas, bienvenidos a la nueva temporada de Madridistas TV desde Decisión Radio. Todos los domingos a las 19 horas estaremos con vosotros para vivir el madridismo en todas partes del mundo y sus peñas. Bienvenidos una vez más, no dejéis de seguirnos a las 19 horas, recordad, los domingos. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Cuanto mayor es el reto, mayor es nuestro compromiso. Desinfectantes, limpiadores, celulosas, maquinaria, EPIs, complementos. Toda una extensa gama de productos a su disposición. Quimpa, fabricante nacional de productos de limpieza y desinfección desde 1984. Vamos a la segunda parte del programa, Enrique, hasta ahora muy interesante. ¿Tú crees que las flotas de las empresas como los taxis, correos, autobuses, la policía, etcétera, pueden ser un driver, un conductor de la adopción del vehículo eléctrico? Pues claramente sí, la respuesta es que sí. De hecho, hablábamos un poco de este concepto de que la recarga se va a producir básicamente en edificios y en viviendas. Uh-huh. En estos mismos tipos de estudios vemos que la parte de carga, la parte de vehículos que van a pertenecer a flotas, o bien flotas que llamamos de depósito, ¿no? Flotas que duermen en un depósito, o flotas corporativas, flotas de vehículos como la empresa, te iba a decir la nuestra, pero bueno, la mía en este caso, pero la Schneider Electric, por ejemplo, nosotros tenemos un compromiso, somos parte del EV100, del EV100. Antes del 2030, toda nuestra flota de vehículos será eléctrica. Uh-huh. Y hablamos de 15.000 vehículos, ¿vale? Hay muchísimas empresas que se han puesto... ¿Vais a tener algún tipo de incentivo, aparte que los coches sean de empresa, para que pongáis cargadores? ¿O van a poner cargadores en las... bueno, lo que tú dices, ¿no? En la propia empresa para cargarlo cuando vas a trabajar, ¿no? Claro. ¿Y eso va a ser gratuito? No, lo vais a pagar. No, esto, claro, esto es una inversión. Al final es una inversión, es una inversión que tiene que contar la empresa. Hoy en día esta inversión tiene muchos ángulos para ver la rentabilidad. No es solamente una rentabilidad económica, que ahora lo veremos en las flotas. Es uno de los... A ver, por centrarme. Las flotas es claramente un driver de adopción del vehículo eléctrico y creemos que hoy en día prácticamente el 50% del mercado está conducido por la adopción de las flotas, ¿vale? Uh-huh. Tanto las flotas corporativas como las flotas en depósito. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Porque realmente, hablamos de la inversión, por juntar un poco lo que me acabas de comentar, una flota, por ejemplo, hoy de taxis, una flota de vehículos que hagan 200, 300 kilómetros al día, el total cost of ownership, el famoso coste total de propiedad, ya es favorable para los vehículos eléctricos. Si pones en la ecuación la inversión que tienes que hacer para adecuar tu edificio, porque tienes que añadir que suele ser una inversión bastante costosa, ¿eh? Tampoco vamos a decir que es una cosa fácil, es una inversión costosa. El coste adicional de los vehículos, porque valen más caros los vehículos eléctricos que los vehículos de combustión. Todo eso, si luego ponemos en la ecuación el que los vehículos se van a cargar con... Básicamente vamos a dividir por 10 el precio de la recarga, si lo recargamos en nuestras instalaciones con la energía al precio que pagamos los usuarios. Si cuentas que la
el mantenimiento de esos vehículos es prácticamente inexistente, ¿vale? Es virtualmente cero el coste de mantener un vehículo eléctrico. Y que además la longevidad de los vehículos eléctricos, como hablábamos antes, puede ser 2 y hasta 3 veces. Es decir, por cada vehículo eléctrico que compras, puedes llegar a comprar, por cada camioneta eléctrica bien utilizada, te vas a ahorrar la compra de 2 camionetas ¿vale? Las camionetas de reparto, por ejemplo, si Ujú. ponemos, por no decir muchas marcas, pero bueno, te puedes imaginar la flota de reparto de Amazon, ¿no? Que cada vez vemos más vehículos por la calle. Claro, son muchas furgonetas. Si en vez de renovar el parque de furgonetas cada 5 años, lo renuevo cada 10 o cada 15, Vale. imagínate el ahorro. Yo voy a corregir tu entusiasmo. Vale, acepto. Has dicho coste cero. No, tienen costes de chapa, tienen costes de que no sube una ventanilla, tienen Ujú. costes de que no funciona el elevador de no sé qué Ujú. y no arranca. Ujú. El coste de mantenimiento no va a ser cero, pero te acepto que es menor que Sí. el de un coche normal. A ver, según aquí, Ahí claro, a ver, si tenemos que ser llamamos razonables. mantenimiento al desgaste del vehículo por el uso, otra cosa es que tengas un accidente, que Bueno, te hablo de accidente, el desgaste por el uso son averías que tienes en una puerta, en una ventana correcto. que no sube, el motor, hay muchas Esto va a cosas que ser son comunes a las de gasolina. correcto. Esto es lo que va a ser virtualmente, o sea, esto es lo que va a quedar, efectivamente. Yo cuando hablo de virtualmente cero es que no va a ser cero, pero va a estar muy cerca. O Es sea, más barato. si sí, comparamos estamos de acuerdo. el coste de mantenimiento, del desgaste de un vehículo, bueno, no tiene ni punto de comparación, ¿vale? En principio, todos seguro que los oyentes, y lo tengo claro, Y alguien luego- habrá tenido la experiencia que ha tenido un coche que ha tenido un problema con la batería. Luego, bueno, Ricky, hay flotas y flotas. O sea, yo veo problemático, por ejemplo, taxistas en Madrid que sean de flota y que los coches duerman en un sitio para cargarlos. Los taxistas que se llevan el coche a casa y que lo dejan en la correcto. calle, pues no lo tienen nada fácil. No. También es cierto que, bueno, hay países. Yo he visto, por ejemplo, que la promoción que hizo Tesla en Ámsterdam, la Ujú. cantidad de taxis que hay en Sí, Schiphol. sí. Claro, Supongo porque que en les han hecho un Ámsterdam, precio muy bueno y no sé dónde los cargan luego. Supongo que Tesla se ha encargado de darles facilidades para cargarlos en algún sitio, ¿no? bueno, Sí. yo vivo en Barcelona, yo te puedo decir que los taxis que utilizo yo cada vez más, yo intento ir en taxis eléctricos y hablo mucho con los taxistas para entender. Ujú. Hoy venía con un taxista que tenía un Mercedes ya que tenía 600.000 kilómetros, que lo iba a cambiar el año que viene, hemos estado hablando si le conviene más un coche eléctrico o no. Claro, depende del caso. Si tú, vuelvo un poco al inicio, si tú tienes una vivienda donde tienes una plaza de parking para ti que la puedes dedicar y que le puedes poner el cargador, pues ya te digo que el use case, el caso de uso Está claro. es vehículo eléctrico. Aunque el Tesla te cueste, el Model S de rango extendido te cueste 110.000 euros y el Mercedes equivalente te cuesta 50.000, en 10 años lo has pagado 2 veces. Y seguramente, esto también es una cosa, bueno, discutible, y acepto todas las posibles pushbacks, vamos a decir, posiblemente dentro de 10 años lo que estamos oliendo es que el valor residual de un vehículo de combustión probablemente sea, si no cercano, probablemente sea cero. Ujú. Y en cambio el valor residual de un vehículo eléctrico, bien mantenido, como todo, bien mantenido, bien utilizado, sea bastante más alto que cero. Entonces, bueno, pues esto es un poco por responder a la pregunta. Efectivamente, las flotas son un driver de adopción del vehículo eléctrico, clarísimo. Y ya no solamente es por la imagen de sostenibilidad, es porque económicamente empieza a salir rentable para ciertos casos de uso. Claro, si hablamos de camiones que hacen 1.000 kilómetros, no, aquí no. Pero si hablamos de furgonetas de reparto de un supermercado No, es que hace totalmente de 200 acuerdo kilómetros contigo. al día, empieza a salir rentable. Es más barato ya tener una flota de vehículos De eléctricos hecho, yo en los 70 recuerdo en Estados Unidos, cuando estuve por allí, que había ya un montón de camionetas de reparto eléctricas. Sí, eléctricas. ser maravillosas, llevaban las baterías de plomo, etcétera, etcétera, pero bueno, Sí, las cargaban y las llevaban a hacer sus trayectos, etcétera, etcétera. correcto. Esto tiene lógica, tiene mucha lógica que en Madrid o en Barcelona, en las ciudades, no se haga el reparto interno dentro de la ciudad. Yo creo que esto debería de ocurrir de una forma Natural, rápida, sí. natural y rápida, Sí. porque además son flotas que al final duermen en un sitio. Bueno, los Sí. autobuses se está viendo también que cada vez van más a este tipo de energías limpias. Los y no es autobuses es gas, claramente no hay, si vas a cualquier ciudad de España, grande, pequeña, mediana, cualquier ciudad de España, y te diría del mundo,
no hay ningún ayuntamiento que no diga que no están ya haciendo... La policía, por ejemplo, no entiendo que la policía necesite coches que no sean eléctricos tampoco, porque los Correcto. coches al final Probablemente duermen. la policía de tráfico sea los últimos en adoptar el vehículo eléctrico, porque son los que seguramente más kilómetros hagan, pero la policía de barrio, la policía local, la Ya, policía... pero es que también las de tráfico, porque por muchos kilómetros que hagan también es mucho más fácil Sí, para la Guardia Civil, por ejemplo, de tráfico, el tener puntos de recarga, sí. porque al final los coches suelen dormir dentro de Al los... final, esto que decíamos al principio de la educación, al final la gente tiene que poner un poco de lado la parte pasional, la parte de es que yo no me compro el coche eléctrico porque es más caro y porque no puedo recargar por la calle. Bueno, piénsatelo. Haz los números. Está claro que hay que hacer una inversión inicial un poco más elevada en un vehículo eléctrico. ¿Cuánto más caro es un vehículo eléctrico? ¿Tienes números? Sí, 20%. pues por ejemplo, puede ser, sí, para más o menos igualdad de tal, entre un 20 y un 40, depende, como siempre, depende del uso y a dónde te quieras ir. Si te quieres comprar el Tesla Model S que acelera de 0 a 100 en 2 segundos, pues claro, este coche vale 100 y pico mil euros. Pero si hablamos de coches, un Opel Corsa, coches que empiezan ya a parecerse en rango y en tamaño y todo, puede ser un 20, un 30%, sí. Que, claro, si haces 2.000 kilómetros al año, económicamente no lo vas a recuperar nunca, ¿vale? Imposible. Pero si haces 20.000, probablemente, yo he hecho unos cálculos, entre 15 y 20.000 kilómetros al año, cargando básicamente en tu casa y en el trabajo, donde puedas pagar un precio razonable de la electricidad, no cargando en tránsito, puedes tener un ahorro entre 2.000 y 2.500 euros al año solamente en gasolina. Ujú. Luego hay ciudades que no pagas el impuesto de circulación. Si tienes que ir aparcando por la ciudad, hay ciudades que no pagas aparcamiento. Que es una Está cosa claro. que no durará siempre. ¿Vale? Eso es lo que te iba a decir. Yo Vale. decía también en el programa que hice sobre este tema que habrá que ver qué pasa cuando los estados empiecen a no poder recuperar dinero de los impuestos de los Bueno, hidrocarburos. ya está pasando Pues le pondrán impuestos efectivamente. seguramente Eso está a pasando en las Holanda. hidrogeneras Sí, o a sí. las electrolineras, o nos cobrarán más caro por algo o por otra cosa, pero tendrán que sacar. Correcto. Un poco el papel de los gobiernos hoy en día es, ahora hay que ayudar, pero llegará un momento que lo que tienen que hacer es legislar de una manera que no entorpezca el desarrollo. ¿Vale? Pero claro, Ujú. esto no es gratis. Sí, esta es otra de las áreas que tenía yo para hablar contigo. Y todo el mundo tiene que sobre contribuir. normativa y... Correcto. Pues esto, a ver, lo que decíamos, un número rápido. Si comparamos, por ejemplo, a alguien que se vaya a comprar un SUV medio, que le pueda costar 30.000 euros. Si se va a un SUV del mismo tamaño, del mismo que sea eléctrico, le puede costar 45.000. Si tú te compras el coche para tenerlo 10 años, yo te estoy hablando de ahorrarte 2.000 euros al año, en el peor de los casos, en gasolina, ¿no? 2.000 por 10 son 20.000 euros. Y si encima dentro de 10 años tu vehículo a gasolina vale cero y el vehículo eléctrico vale, aunque valga poco, vale 5.000 euros, pues cuando pones la ecuación, claramente no way. O sea, si tienes un sitio para cargarlo en casa, ¿vale? Y este es el debate que tiene que pasar dentro de unos años, la adopción del vehículo eléctrico va a ir step by step, va a ir paso a paso. Y los primeros que van a adoptar el vehículo eléctrico son los que puedan adoptarlo. Entonces, cuando la gente, mis colegas y mis familiares me dicen, es que, claro, yo no puedo. Claro, es que nadie te lo está pidiendo a ti, de momento. ¿Vale? Tú no puedes, claro, porque no tienes un garaje en casa y no tienes 40.000 euros para... ¿Vale? Te has comprado un coche de segunda mano de 6.000 euros. Bueno, claro, es que, bueno, todo tiene su manera de... Y aquí es donde luego lo hablaremos más hacia el final, es el cambio de modelo. ¿Realmente todos necesitamos un coche en la puerta de casa todos los días, a todas horas? ¿Es un modelo sostenible? Pues yo tengo la respuesta, ¿vale? Cuéntanosla. Claro, la respuesta es que no. O sea, la humanidad, el mundo en general, hemos ido a tener esta libertad, y nos la hemos ganado y tiene sentido, pero cuando miramos hacia el futuro, si la población sigue creciendo, si todo... Bueno, en una de las charlas hubo un comentario, si desde fuera, desde el espacio, un extraterrestre mirara quién habita la Tierra, pensaría que la habitan coches. Porque los coches ocupan muchísimo más que las personas. Es una anécdota, ¿no? Pero nos tiene que hacer pensar... Es una anécdota que te hace pensar. Claro, o sea, tiene que hacer pensar... Me gusta mucho cuando ¿Es sostenible, Javier, que el coche esté parado, que yo me gaste 30.000 euros en un vehículo, 40.000 euros en un vehículo para tenerlo parado el 95% del tiempo? ¿Tiene sentido eso? Pues claramente no. Bueno, está claro que en un momento dado del desarrollo de la humanidad, el coche fue la libertad. Correcto.
El tenerlo era posibilidad, es la Correcto. posibilidad de que en un momento De dado poder- me subo y me voy Y me voy a donde yo algún quiera. sitio. Exacto. Mucho Pero más bueno, rápido que a pie o a caballo, ¿no? ahora mismo esa libertad te la puede dar el carpooling, el car sharing o todas Muchas estas cosas, cosas, ¿no? muchas cosas. Pues Empresas las tienes en como, en la como calle. Volvo, Mm. por ejemplo, ha decidido que los coches eléctricos, su apuesta es no vender ya coches, no venderlos, alquilarlos. Su apuesta va a ser, yo no quiero ceder la propiedad de los vehículos a nadie, los vehículos van a seguir siendo míos y los voy a alquilar por el uso. De hecho, ya hay una parte del grupo Geely, que son los propietarios de Volvo, tienen una marca Lynk & Co. Lynk & Co. Sí, solo verdad, el Lincoln Co. se lo tiene vende un por amigo mío. suscripción. Sí, sí, sí. Se vende por suscripción, pagas 550 euros al mes y paras cuando quieres. Si lo alquilas 2 meses, luego paras y el siguiente mes 550 euros al al mes mes. cuesta Todo un- incluido. ¿La carga también? No. No. Ahora tienen coches o híbridos enchufables de momento, irán progresando, pero bueno, este es el futuro. Cada vez más en las ciudades como Madrid o Barcelona tenemos más a disposición estos vehículos de uso compartido, de uso de pay per use, que pagas incluso por minutos. Yo te digo una cosa, yo utilizo los car sharing estos de Madrid, que en Barcelona, por tener la desgracia, creo que nos dejan Todavía no lo tenerlos. tenemos, no. Llegará. No sé por qué. Pero bueno, la verdad es que yo no me plantearía tener un coche para ir por Madrid. Claro. Entonces, si tú te puedes, tú No me dices, lo bueno, plantearía porque no la amortizas, es que no la vas a amortizar. y ya hay comunidades, ya Y empiezan a haber son muy experimentos, caros. son muy caros, claro. Todavía el car sharing es muy caro, podrían bajar mucho los costes, los amortizan enseguida. Sí, pero lo comparas con... No pensamos bien lo que nos cuesta un vehículo en propiedad. Estamos acostumbrados a que el vehículo lo pagamos, Me cuesta un montón. pero cuesta 1.000 euros al mes. Mm. Un coche en propiedad cuesta 1.000 euros al mes. Entonces, mira si tienes que pagar tu dinero en el car sharing para llegar a 1.000 euros al mes. O sea, es caro, sí, es caro, pero espera, es que Y no lo voy a... disgustos, que además se rompen, y Claro, entonces se no lo rompen, usas. claro. Entonces, O sea que el car sharing todavía, bueno, aquí en Madrid hay muchos, pero depende de dónde vivas, a veces te cuesta encontrar uno cerquita. correcto. Y luego sigue existiendo el mismo problema. Yo a veces lo cojo porque digo, bueno, llego allí y ¿dónde lo suelto? ¿Dónde lo parco? Porque hay que aparcarlos, no se Sí, pueden sí. tirar, ese Sí, es el problema. sí. Tienen algunos, pero no tienen tantos parking propios. Esto se resolverá. Eso será. Ahora te daré mi visión de cómo se resolverá esto también, de cómo aparcar los coches. Pero te puedo decir, como un apunte adicional, ya hay comunidades de vecinos, comunidades, bueno, deben de ser bien avenidas, ¿no? Que ponen a disposición del Si tú te usuarios fijas, yo externos. donde vivo yo en Barcelona somos una comunidad muy grande y hay un parking que hay unos 400 vehículos. ¿Vale? A cualquier hora del día, a cualquier hora que bajes, yo creo que menos de 100 coches no hay allí. Nunca hay menos de 100 coches. Siempre hay como mínimo, a cualquier hora del día, en las horas punta, cuando tú quieras, hay 100 coches aparcados. Qué desperdicio, ¿no? Si realmente, o sea, solamente con eso ya podríamos quitar 100 coches en mi comunidad. ¿Vale? Si esto se hiciera cada vez a otros niveles y dejáramos de pensar que el coche es un, bueno, pues de alguna manera, ¿no? En muchos países todavía el coche es un tema sensible porque es un signo de estatus, no sé, tenemos otros valores. El tener un coche no es solamente para ir de A a B, porque si no algunas marcas no se venderían, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir perdiendo esta sensación. Probablemente nuestros hijos, mis hijos, hablo de los míos porque son todavía pequeños, probablemente mis hijos ya no tengan un coche en propiedad, no tengan la necesidad de tener un coche en propiedad y puedan vivir una vida libre y como la mía sin tener un coche en propiedad, ¿vale? Porque esto va a seguir evolucionando. Y esto tardará más, y ahora lo comentaremos también, pero está emergiendo el tema de los vehículos autónomos. Con toda la discusión que hay alrededor de ellos, con todas los problemas que plantean y con todo lo que podamos hablar. Los vehículos van solo ya. Solamente hace falta que la normativa. Bueno, hay diferentes salga niveles y que de se autonomía. estandarice en Europa. ¿Vale? Pero bueno, ya hay varios en San Francisco, en algunas ciudades, ya hay a determinadas horas, ya hay pruebas piloto reales de coches que van totalmente, de taxis que van totalmente autónomos. ¿Vale? Yo te puedo decir que Audi, por hacer propaganda, el que yo tengo va absolutamente solo. Sí. Lo único no puedes que soltar el volante porque si no el coche al lo final se único que para. necesita Claro, es una las manos en el normativa. Bueno, volante. no me deja soltar el volante, No te deja evidentemente, soltar el cada volante. cierto tiempo Claro. te dice que lo cojas o si no se para. El famoso autopilot de Pero Tesla está con preparado los para dos- ir solo. Con los dos radares delanteros y la cámara, los Sí. coches hoy en día Famoso siguen radar al LIDAR. delante. El LIDAR. Pues esto, la adopción del vehículo eléctrico tiene muchísimas implicaciones, muchas más de las que yo cuando empecé a interesarme por este tema me impactó mucho porque tiene muchísimas implicaciones y una de las más evidentes es la reducción del número de coches necesarios. O sea, realmente hay un tío que Coche es... autónomo lo dices porque entonces le llamo como a Kit y le dices, quiero que vengas a buscarme. Exacto.
Básicamente es esto. Entonces, hay un tío que a mí me gusta mucho que se llama Tony Seba, con Y y con B, Tony Seba. Este tío es un tío de estos del MIT, que es una persona que ha estudiado mucho las disrupciones, ¿no? Y él ve claramente el vehículo autónomo como la siguiente gran disrupción para las compañías eléctricas y para las compañías fabricantes de vehículos. Porque el coche autónomo y eléctrico, estas dos cosas juntas, sus predicciones es que cuando la adopción pueda ser masiva, necesitemos un 10% de los coches que se venden hoy en día. Es decir, en lugar de 100 millones de vehículos al año, sobrará con vender 10 millones al año. ¿Vale? Y en lugar de pagar 1.000 euros al mes por tener un vehículo en propiedad, con una suscripción de entre 200 y 300 euros tendrás exactamente el mismo servicio. Y tú dirás, tú programarás con tu app, voy lunes a viernes, voy a tal hora y me recoges a tal hora, y además en vacaciones me tengo que ir a Mallorca. Se lo compra Tony Sebas y te lo compro. No el coste. El coste tendremos que ver dónde va esto. Bueno, va a haber unos ajustes de costes, de impuestos, etcétera, etcétera, y ya verás tú cómo no es tan barato. Está claro que el papel aquí otra vez... Pero bueno, no te rompo el esquema. Sí. Acepto muchas de las cosas que estás diciendo. Pero fíjate, los costes no van a ser tan baratos. Una de las implicaciones más bestias... Hay que desmontar muchas cosas, reconstruir muchas cosas, y eso va a llevar un coste social y coste económico. Y muchos años y muchos... Y habrá otros impuestos y se reorganizará de forma que no será tan barato. Por mucho que el coche venga a buscarnos. Y una de las cosas que me hace reflexionar mucho de este hombre es solamente en cantidad de espacio público que de repente va a estar disponible, ¿vale? Esto seguramente tendrá que venir de la mano de dejar de trabajar 5 días por semana, seguramente. Porque para necesitaremos solamente trabajar 4, será otra de las cosas que se tiene... O sea, es un cambio social, es un cambio... Sí, estoy de acuerdo. Un paradigma nuevo, ¿no? Sí. Porque de esa manera los espacios públicos que queden libres se podrán dedicar a actividades de ocio, a otras cosas que necesitamos tiempo para poder llevarlas a cabo y para poder gastar esos 700 euros que vamos a tener de repente, ¿no? Vamos a pasar de gastar 1.000 euros a gastar 300. Y estoy hablando aquí de unos números como, ¿vale? Que son discutibles y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero haciendo un poco el paralelismo, sí, a ver, al final vamos a tener 700 euros disponibles si no cambia para gastarlos en otras cosas, de otra manera. Enrique, es demoledor. O sea, yo te doy 100% la razón. No podemos seguir teniendo nada más que un 95% de los coches, bueno, un 5% moviéndose y un 95% de los coches parados. Exacto. Eso es demoledor. Sí. Porque yo creo que si queremos actuar sobre el tema de la energía y sobre el tema del gasto, habiendo tecnologías, evidentemente eso hay que cambiarlo. Sí. ¿Hasta dónde va a llegar tu sueño? Ya veremos. No lo sé. El vehículo autónomo, pues hombre, yo creo que deberían de empezar ya a normalizar el tema de los vehículos, al menos en carretera. Sí. También hay un problema muy, muy grande todavía en los vehículos autónomos, que tú sabes. O sea, los vehículos autónomos siguen las líneas, pero claro, hay que tener líneas en las carreteras. No, porque se ha elegido esa tecnología. No. Hay algunos vídeos... Dentro de ciudades yo creo que va a haber que balizar o hacer inversiones para que sean realmente seguros. Algo hay que hacer, está claro. Pero ya te puedo decir que con el machine learning, etcétera. Con el machine learning y con la capacidad de ver no solamente las líneas, sino el entorno, hay un vídeo de uno de los vehículos autónomos en San Francisco que un semáforo no funciona y él sabe que se tiene que parar. Que se inventa el sitio. Sí. Bueno. Y la señal de stop se ha caído y él sabe que hay un stop y para. ¿Sabes? Quiero decir que cuidado porque no solamente los vehículos autónomos no solamente tienen sensores, tienen inteligencia, porque aprenden, tienen inteligencia artificial. No es los de ahora ya aprenden. Y una cosa que es importante, que me sorprendió mucho, al año mueren en el mundo más de 1 millón de personas en accidentes de tráfico. Y hay más de 40 millones de hospitalizaciones debidas a accidentes de tráfico. Es un coste social tremendo. Es un coste tremendo. Y con el vehículo autónomo se reducirá, lo que decíamos, prácticamente esto sobrarán hospitales. Sobrarán hasta hospitales, si va todo bien, que se podrán gastar para otras cosas. ¿Vale? Es decir, la implicación es muy, muy bestia y es un tema muy interesante que, bueno, nos da para otra charla. Muy bien, Enrique. Pues, por supuesto, estás invitado a venir cuando tú quieras. Yo creo que ha sido muy interesante. Ha sido un placer para mí. Y podemos preparar otra charla, sobre todo la parte de futuro me ha gustado mucho. Creo que hay mucho que hablar ahí. También mucho que debatir. Hay mucho que debatir, pero evidentemente creo que ahora me he convencido un poco más sobre las bondades del vehículo eléctrico, con las salvedades que he tratado de puntualizar durante esta entrevista, pero creo que, bueno, eres un gran entusiasta y hace falta gente también que sea capaz de llevar esto a cabo, ¿no?
Así que enhorabuena, muchas gracias por estar aquí, te lo agradezco de nuevo y bienvenido al programa cuando tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Javier, gracias a los oyentes también por estar ahí. Espero que haya sido, que ayude un poquito en esta labor de evangelización un poco, de educación. Y para mí ha sido un placer y, por supuesto, estaré encantado de volver cuando tú me pidas, Javier. Muchas gracias, Gracias. Enrique. Who's gonna pick you up when you fall?